Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, mientras se van conectando, mientras nos va llegando la invitación, entonces vamos a ir aquí, yo también me voy a conectar porque quiero ver quiénes. Toca como arreglar un poquito la pantalla porque estoy muy como media cabeza. Buenas noches para Jorge al cuadrado, Jorge mi suegro, Jorge mi esposo. Dios los bendiga a todos, nos bendiga a todos. Gracias por conectarse. Entonces, bueno, sigamos aquí esperando un poquito. Vamos a dar 2 minutos para que se vayan conectando. En esta transmisión en vivo, por ahora no veo a nadie, no sé si hay alguien. Bueno, está Jorge Leonardo. Hola, Jorge Leonardo. Listo. Entonces vamos a ir orando para empezar. Entonces, oremos. Papito, te damos gracias, Señor, gracias por este día que pasó, que está pasando ya, esta noche que ya inicia, Padre Celestial. Gracias por cuidar de nosotros, gracias por cuidar de nuestras vidas. Gracias porque a pesar de que hay situaciones, hay percances, hay incidentes, accidentes, Señor, tú cuidas de nosotros. Y nada pasa por casualidad, nada es simplemente porque se te olvidó o porque se te pasó por alto. No, Señor, todo lo tienes planeado y todo tiene un plan y todo tiene un propósito, aunque para nosotros muchas veces está velado, muchas veces no entendemos, muchas veces no vemos, pero tenemos nuestra confianza puesta en ti, sabiendo que tú eres el iniciador y perfeccionador de todo, y por eso nos rendimos a ti. En esta noche queremos tener nuestros oídos prestos a escuchar tu palabra, a que nos hables, Señor, y esas cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que soltar, que tenemos que dejar, las queremos soltar esta noche. Gracias, Señor, por las personas que se van a ir conectando, por las personas que en el transcurso de cualquier otro día van a ver este mensaje, a escuchar este mensaje, que sus vidas sean cambiadas y transformadas por el poder de tu palabra, que tu Espíritu Santo los toque, Señor. Y te damos gracias, Señor, gracias por la vida de cada persona, Señor, que va llegando, Señor, a esta iglesia, Señor, que tú has permitido en tu misericordia que mi esposo la administre en esta tierra, Señor. Gracias porque no es por nuestros méritos, es porque a ti te plació. Gracias por Giovanni, gracias por Diana, gracias por cada una de las familias que hacen parte, Señor, de esta iglesia. Gracias por sus corazones, por sus vidas. Tú conoces sus necesidades. Obra de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu propósito, porque tú los trajiste con un propósito a cada persona, a cada niño, a cada joven, a cada mujer soltera, a cada familia. Señor, la trajiste con un plan, con un propósito. Yo los bendecimos, los bendigo en el nombre de Jesús. Y gracias, gracias por tu palabra, gracias por darnos la oportunidad de conocerte y de poder tener una vida diferente. Gracias, papá. En el nombre poderoso de Jesús, con el poder de tu Espíritu Santo, hemos orado. Amén y amén. Bueno, buena noche para Giovanni, buena noche para Dianita. Dios bendiga sus vidas. Y bueno, aquí estaremos saludando a los que pueda ver aquí en pantalla, que quizás no los vea a todos, pero vamos a estar saludando. Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo creo que ustedes ya vieron por ahí la imagen. Nos rayaron, que significa no rayar, que como de rayar queso o como de rayar cuajada, no. Es nos rayaron de rayar, como cuando se raya una pared, cuando se raya una hoja. Y vamos a ir a Jeremías 30:17. Jeremías 30:17 dice: pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor, porque te han llamado la desechada, la pobreción, la que a nadie le importa. Y en Jeremías 33:6, si tú avanzas un poquito, Jeremías 33:6, sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré
y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Miren tan bonito. Miren qué bonitas promesas que el Señor nos da. El Señor nos restaurará, sanará esas heridas que nos han causado, esos rayones que nos han causado, y nos curará y hará que disfrutemos de abundante paz y seguridad. Hermoso nuestro Dios. Y vamos a volver a orar para iniciar esta palabra. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias porque nos restauras, porque nos sanas, porque quieres que vivamos en paz, porque quieres que disfrutemos, Señor, de una vida diferente. Gracias porque tú sanas cada herida, gracias porque nos curas, gracias porque nos vendas, gracias Padre Santo porque sanaste las heridas de nuestro corazón. Y si hay alguien que aún no ha sido sanado, que por medio de esta predicación pueda entender la forma de ser sanado, y es contigo, Señor. Gracias te damos por tu palabra, que tu Espíritu Santo toque los corazones, toque las fibras más íntimas de cada corazón, y hoy podamos ser receptivos a tu palabra. Ayuda a aquellos que se embolataron y no se han podido conectar, a aquellos que se les olvidó, a aquellos que quizás están haciendo otra cosa. Ayúdales, Señor, para que puedan llegar y conectarse, escuchar tu palabra y sentir ese refrigerio, Señor, esa llenura de esta mitad de semana, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, como dice el título, todos estamos rayados. Algunos tratan de disimular esos rayones, pero a la larga, inevitablemente se van reflejando cuando en nuestras actitudes se reflejan esos rayones que vamos a ir viendo. Entonces, ¿usted tiene cara de bravo? Es un rayón. ¿Se enoja con facilidad? Es un rayón. ¿Vive comparándose con los demás? Es un rayón. Buenas noches, María Paula, Luz Dari, Esperanza. Y si seguimos, hay una lista larga de cosas que nos rayan, nos rayaron. Y esas están en la mente y en el corazón, ¿cierto? Entonces son esos recuerdos, esas faltas de perdón por cosas que nos hicieron y fueron haciendo rayitas, rayitas, rayitas. Y cuando vamos a Gálatas 5:19, no hay necesidad que la busquen. 5:19 al 21 dice: esas obras de la naturaleza pecaminosa son esos frutos de los rayones que nos hicieron. Entonces la inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, el odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira, todas esas cosas son el fruto de los rayones que nosotros recibimos. Y gran parte de esos rayones, les voy a decir quién los hizo en nosotros, y fueron nuestros padres. Especialmente la figura paterna es la que más rayó nuestra vida, más raya nuestra vida, porque pareciera que no, pero la figura paterna es muy importante en la vida de un infante, en la vida de nosotros cuando estamos pequeños. Entonces, según varias teorías en la psicología, sí, que profundiza, que estudia, dice que con los padres se llevan lazos vinculares más fuertes aún sin estar en contacto permanente con ellos. No es consciente, por lo tanto no se puede controlar. O sea, así tú no vivas con tus padres, hay cosas que nos marcaron y que están ahí. Son como esas herencias, ¿cierto? Generacionales. Y tú no las puedes controlar. A veces uno dice, uy, no, yo no quiero ser como mi mamá, cantaletuda, o no sé, y resulta uno repitiendo los mismos patrones, porque es algo que está ahí permanentemente. Y tal vez tuviste un padre cariñoso, amoroso, pero con muchas otras limitaciones. Yo por lo menos tuve un padre que no era amoroso, que no era cariñoso, que era más bien rígido, que era duro, era fuerte. Entonces él era de los que decía que la letra con sangre entra. Entonces tú aprendes a leer o te llevas tu golpe. Entonces él tampoco tenía la culpa, porque pues a él también lo rayaron. Y quizás no tuvo la oportunidad de conocer del Señor siendo joven. Entonces crecí con muchas limitaciones y con muchas limitaciones financieras.
Entonces ese concepto de Dios por mucho tiempo fue para mí como ese señor sentado en un trono esperando a ver qué hago mal para castigarme, porque era el concepto que yo tenía de ese papá terrenal. Entonces hay muchas falencias, muchas necesidades que no suple mi papá, entonces eso empieza a hacer rayones en mi vida. Me rayo, me rayo, me rayo. Cuando un infante no recibe bienestar emocional y físico, se presentan patologías posteriores, como delincuencia, adicciones, sexo a temprana edad, violencia, prostitución, entre otros problemas sociales. Entonces, y pueden hacer los estudios que quieran, pero la mayoría de muchachos que están en delincuencia, que están en drogadicción, que empiezan muy temprano a tener relaciones sexuales, siempre hubo una falencia con su papá, con la parte paterna. Eso nos causa muchísimos problemas. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Hay mucha madre soltera. Hay muchos niños por ahí sin padre. Entonces vemos cada vez, en los años 90 se llamó la época de la llave. ¿Por qué la época de la llave? Porque fue como la primera vez que los hijos empezaron a tener llave de la casa. Uno llegaba a la casa y le tocaba golpear y los papás eran los que le abrían a uno. Ya en esa época los muchachos llegaban y estaban solos en casa. Y ahí en ese tiempo, en los años 90, se incrementó el consumo de drogas, de alucinógenos. Entonces cuando aprendí ese concepto de que Dios era bueno y de que Él me proveía, para mí era complicado porque yo tuve un padre que para él siempre no había. Él, así tuviera plata en el bolsillo, él decía que no había. Entonces, papá, ¿me presta para tal cosa? No tengo. ¿Me hace un favor si es de plata? No tengo. Entonces todo el tiempo para mí mi papá no tenía. Mi papá no pudo proveerme, porque eso estaba en su mente, en su corazón, por algún motivo, ¿cierto? Algo le rayó cuando él era niño. Y cuando yo conozco, me hablan de Dios y empiezo yo sí a orar y a pedirle, claro, yo le pedí a Dios, pero no podía verlo como proveedor. Entonces, ¿qué sucedía? Yo lo que hacía era, listo, yo le pedía, pero inmediatamente estaba pensando, ¿cómo me voy a rebuscar? Tengo que hacer aquí, tengo que hacer allí, entonces me consigo este trabajo, me hago aquello, soy madre soltera, yo tengo que hacer, tengo que darle, tengo que pagar, tengo que hacer. Y pues, sí, Dios, tú estás ahí, qué lindo, pero no te veo como mi proveedor, porque no tuve un padre que me proveyera lo que yo necesitaba. Y no es para juzgar a los padres porque ellos también fueron rayados como nosotros. Es para que podamos ahondar un poco y mirar, bueno, ¿qué hay en mi corazón que aún no es sanado? ¿Qué hay en mi corazón que no me deja llegar a ver a ese Dios como mi papá proveedor? Porque hay que sanar esas partes. Porque yo no puedo creer que sigo siendo yo la proveedora, que soy yo la todopoderosa la que hace. No. Es Dios. Papá Dios. Entonces, no sé tú qué clase de padre tuviste, si fue proveedor o no fue proveedor, si te lastimó o no te lastimó, no. Cada uno de nosotros sabe. Y por eso hay muchos motivos en los que, por eso sí, por muchos motivos me costaba ver a Dios como proveedor, como papá, como Señor, como Rey, como todo. En este momento no, porque yo ya entendí, o sea, mi corazón ya está sano, ya, sí, hay muchos, quizás habrá rayones todavía, pero que el Señor me va mostrando para que yo los vaya sanando y el Señor Jesucristo los va borrando. Entonces, creo que este ha sido uno de los muchos, el caso de muchos, ¿cierto? Que no han podido confiar en el Señor en algunas áreas de su vida. Porque uno dice, sí, esto te pertenece, Señor, esta es tu casa, este es tu carro, pero yo sigo con afanes buscando cómo voy a solucionar. Entonces, precisamente por eso fuimos rayados, porque le entregamos todo al Señor, pero nuestras finanzas no, todavía no podemos creer que Él nos puede proveer. Entonces, en esa área fuimos rayados.
Por eso se llama la prédica Rayados. Entonces, ¿cuál era una de las ventajas que había en la antigüedad? Las mamás estaban en casa. El papá se iba a trabajar, a cazar, a lo que fuera que iba a hacer, pero la mamá estaba en casa. Los hijos no estaban totalmente solos como ahora. En la mayoría de los casos, los niños están solos, los infantes se están quedando con otras personas que los cuidan que no son la mamá. Y aunque bueno, también muchos fuimos rayados por la mamá, ¿cierto? Porque hubo mamás que quizás fueron lindas, amorosas, tiernas, estuvieron ahí, pero otras mamás que fueron duras, otras mamás que eran como muñequitas de porcelana, estaban ahí, pero no se podía tocar porque se rompían. Entonces hubo otras que maltrataban, que te insultaron, que te pegaron, que rayaron tu corazón también. Pero ¿qué sucede? Con la parte de la mamá uno como que siempre uno dice, no, pero es mi mamá. Entonces yo como que la parte de mi mamá como que la puedo arreglar más fácil que con la de mi papá, ¿cierto? No sé si a todos les pasa, pero la mamá es la mamá y la seguimos amando. Pero siempre andamos rayados. Entonces cuando ya sanamos nuestro corazón, esos rayos se van quitando. Entonces quizás ni un abrazo, ni una caricia estaban ahí para nosotros, pero no recibimos nada de eso. Quizás otros no crecimos con la mamá, entonces también eso nos rayaba. Entonces sí, muchas cosas que van acumulándose y van acumulando rayones en nuestro corazón y cicatrices sanadas en falso. Entonces mi concepto de la paternidad de Dios fue distorsionado, ¿cierto? Por la figura paterna que yo tenía. Quizás en tu caso también. Entonces se distorsionó esa figura de papá. Y me afectó por muchos años, en muchas áreas de mi vida. Empezando porque cuando ahí arriba decía que empieza uno a hacer cosas desde muy temprana edad. Entonces, claro, yo fui madre soltera, muy joven. Entonces todo eso le acarrea a uno situaciones. Entonces muchos de esos rayones son por la inestabilidad de los padres o del papá. En este caso estamos hablando del papá. Entonces un tiempo en su vida, en tu vida, él estaba, otro tiempo no estaba. Un día tenía buen genio, otro día estaba de mal genio. Un día era sensato, otro día era insensato. Un día era cariñoso, otro día era hosco. Con los primeros tragos se ponía cariñoso. Entonces, mi hijo, yo lo quiero como un hijo. Papá, pero es que yo soy su hijo. Es un chiste malo. Dice, sí, por eso, yo lo quiero como un hijo. Chiste malo, pero eso sucedía. El papá se ponía bonito cuando, algunos papás que tomaban, ¿cierto? Se ponían bonitos cuando empezaban a tomar. Pero ¿qué pasaba cuando se pasaba de tragos? Llegaba a pegarle a tu mamá, a lastimar a sus hijos. Quizás no le pegaba a tu mamá, pero sí llegaba a maltratarla con sus palabras, la hería, la mataba con las palabras. Y eso rayó tu corazón, rayó mi corazón. Tal vez tenía otras mujeres y eso también rayó nuestro corazón. Tal vez abandonó a tu mamá por irse con otra mujer y eso rayó tu corazón. Tal vez no lo conociste, se esfumó y tu corazón se rayó. Bueno, son muchos factores por los que hoy estamos rayados o estuvimos rayados. Muy seguramente hemos tenido que buscar ayuda de procesos de consejería con alguien que nos escuche, que nos comprenda, pero quizá en esa búsqueda hayas encontrado consejeros que no te hayan tratado bien, que no hayan sido misericordiosos contigo, que no te hayan comprendido y el consejero también te rayó. Entonces tenemos una buena noticia. ¿Y la buena noticia cuál es? Que Jesús vino a curar tus heridas. ¿Cuántos rayones tienes? No sé. Pero Jesús vino a sanarnos. Entonces vamos a Isaías 9:6. Isaías 9:6
Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Sí se dan cuenta? Ese consejero admirable es Jesús, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Él vino a sanar tus heridas y a darte paz. Él no te va a defraudar. Él es el consejero que sí te escucha. Y no quiere decir que si te rayó algún consejero, no quiere decir que tú no puedas perdonar y buscar ayuda. Porque muchas veces necesitamos sacar todo eso que hay en nuestro corazón para que esas heridas sean sanadas. Entonces Jesús es por excelencia el mejor consejero es Jesús. Él sí te comprende y Él trae paz, sana tus heridas. El Padre terrenal solo fue un cuidador al cual Dios nos encargó. Si cumplió la labor bien o no, eso no nos corresponde a nosotros juzgar. Dios en su misericordia lo hará, pero nosotros no tenemos por qué juzgar. A lo que nos ha llamado el Señor es a perdonar y a amar. Del resto se encarga el Señor. Entonces nuestro verdadero Padre es el Padre Celestial. Jesús vino a sanar la paternidad que se había roto. Esa paternidad que se distorsionó, Jesús vino a sanar, porque tenemos nuestro Padre Celestial, ese Padre hermoso, amoroso, que lo dio todo por nosotros. Entonces, vamos a ir a Juan 10, 28 al 30. ¿Ya lo tienen? Bueno, Juan 28 al 30, ya me apareció un sí. Entonces, mis ovejas oyen mi voz, yo las reconozco y ellas me siguen. Tú y yo somos ovejas del Señor. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. El Padre y Jesús son uno. El Señor Jesucristo vino a rescatarnos. Murió en una cruz, pero no se quedó allí. Él resucitó. Y el Señor, Dios, nos ha dado como recompensa a nosotros. Y mira lo que dice: nadie las puede arrebatar. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Porque Él nos compró. Él pagó un precio por nuestra sanidad, por nuestra libertad, para sanar esas heridas. Y que hoy no estén todas esas rayaduras ahí. No, porque Él sana las heridas. Él no les pone una mascarilla para taparlas. No, Él las sana completamente. Él abrió esa herida, la limpió y la sanó. Entonces, en el Padre Eterno no hay mudanzas. O sea, el Señor Jesús no se va a ir, ni sombra de variación. O sea, Él no va a variar, Él no te va a abandonar un día. O si fuiste huérfano, Él no se va a ir y te va a dejar. No. Ese Padre no está un día y al otro día no. Ese Padre no te va a abandonar, no va a cambiar, no va a llegar enojado a desquitarse contigo, no va a llegar a maltratar a tus seres queridos, no aparece de vez en cuando. Ese Padre está siempre. Ese Padre te ama incondicionalmente. Y para dejar de ser un poco trascendental, entonces voy a hacer un chiste malo. Entonces no es como el chiste que hacen por ahí que dice: mamá, ¿y quién es ese señor que viene cada 15 días, nos pega y se va? No, Jesús no es así. Jesús siempre está ahí. Jesús permanece en nuestras vidas. Entonces, ese Padre que nosotros tenemos es eterno, pero perpetuo, constante, nunca cambia, nunca cambia.
su mayor placer es amarnos. Si vamos a Mateo 7:18, Mateo 7:18 dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? Mateo 7:18 estoy leyendo. ¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Bueno, me dicen que ese no es, no sé qué pasó porque... Bueno, vamos a ver que aquí mi asistente me dice que no es. Vamos a ver qué pasó ahí. Me equivoqué. Sí. Bueno, ya vamos a mirar cuál es. Si alguno me puede ayudar ahí, se lo agradezco, gracias. Pero bueno, a lo que voy es a que el mayor placer del Señor es amarnos. Miqueas 7:18. Ah, bueno, un pequeño lapsus. Es Miqueas. Entonces, Miqueas 7:18 dice que el mayor placer del Señor es amarnos. Nada más que tengo un asistente aquí, súper bueno. Y bueno, iba perdiendo un poco el hilo, pero no. El mayor placer del Señor es amarnos, y por eso, si tú pecaste, tú simplemente le dices: ¿me perdonas? El Señor te va a perdonar. Él no te va a sacar la lista. Sí, tengo que perdonarle, pero si me dijo esto, si me hizo aquello, no. El Señor te perdona. Pero sí te dice: no sigas haciendo lo mismo, porque vas a tener consecuencias. Tienes que darle un giro a eso que estás haciendo. No simplemente me perdonas y sigues haciendo lo mismo, porque eso no es pecar, rezar y empatar, y no es simplemente sentir remordimiento. Es realmente que haya arrepentimiento, porque Él es un papá amoroso y está siempre listo. Pecaste, te perdono, ya. Entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Algún día has sentido que has hecho algo bueno? ¿Sentiste que fue tan bueno que agradaste al Señor, que pusiste su corazón gozoso? Quizás ese ayuno de 3 días, bueno, de 2, bueno, de 1, bueno, el día que se te olvidó desayunar, pero que oraste, leíste la palabra y te sentiste santo, te sentiste el más bueno, el que, amaba al Señor y sentiste gozo en el Señor. ¿Sabes qué pasó ese día? Tu Padre Celestial se regocijó y te amó. Regocijaste al Señor y te amó con todo el corazón. Pero ¿te acuerdas ese día que cometiste esa embarrada? ¿Que metiste el pie hasta el fondo? Bueno, ese día, esos 3 días, esos 10 días, esos 20 días que seguiste haciéndolo, que se te fueron las luces y la embarraste, ¿tú sabes qué hizo tu Padre? Tu Padre Celestial te amó, porque Él es amor, y el Señor te ama cuando tú haces las cosas bien, pero también te ama cuando la embarras. Por eso es necesario que pidas perdón, que te arrepientas.